Encontré una carta vieja entre las páginas de un libro de recetas que había guardado junto a mi máquina de amasar. La hoja estaba amarillenta en los bordes. El olor a papel antiguo se mezclaba con el olor a harina recién tamizada, y en ese instante el ruido de la panadería, la campanita de la puerta, el amasado rítmico, el vapor que subía de los hornos, se me volvió ajeno, como si todo el mundo siguiera su curso y yo hubiera quedado suspendida en silencio. La abrí sin pensar demasiado, con las manos todavía enharinadas, porque el libro me servía para apuntar cantidades, fechas y pequeños recordatorios. Pero la carta no hablaba de levados ni de tiempos de cocción. Hablaba en voz baja, con palabras afectuosas que pertenecían a otro idioma para mí. Una voz que conocía y que ahora me resultaba extraña. Decía cosas como «cuando todo esté en su lugar», y mencionaba los papeles y lo de la panadería, y terminaba con una frase diminuta y rotunda: «Podemos hacerlo juntos». Con cariño, me quedé helada. No supe si reírme de mi imaginación o romper en llanto. Cerré los ojos y el mundo entero se acomodó de nuevo. La masa en la mesa, la campanita que anunciaba clientes fieles, la caja registradora que por años había marcado los ritmos de nuestras mañanas. Julián estaba en la cocina trasera, siempre temprano, medio dormido aún, con esa forma de tocarse la barba cuando piensa. Teníamos 40 años de matrimonio. La panadería era la casa que construimos con sudor y con panes crujientes a las 6 de la mañana. ¿Quién había escrito esa carta?, me pregunté con voz temblorosa antes de que la respuesta formara un contorno en mi mente. La letra era femenina, con curvas largas, y la A final era una firma que ardía en mi pecho porque en algún lugar de la casa alguien con ese nombre era familia. Araceli, la mujer de mi hijo. Mi estómago se contrajo. No era posible. No quería que fuera posible. En las semanas anteriores había habido señales sutiles, pequeñas grietas que yo atribuía a cansancio, un perfume desconocido en la camisa de Julián, un cargo en la tarjeta que no reconocí, una excusa sobre horas extra que no encajaba con sus salidas al centro. A veces las dudas se vuelven ruidos persistentes en la cabeza, un teléfono que suena a medianoche, un mensaje borrado demasiado rápido, una mirada que evita la tuya. Guardé la carta dentro de mi delantal y seguí atendiendo a la clientela, como si ahí, entre baguettes y bolillos, pudiera sostener el mundo entero. La panadería había sido nuestra forma de amarnos. Cuando me casé, era joven, no más de 20 años, y él me enseñó a enmigar las masas, a darle al pan la ternura que necesitaba para crecer. Habíamos vendido panes cuando los hijos eran pequeños, cuando la gente del barrio nos conocía por el olor a pan tostado. Esteban, nuestro hijo, creció entre hornos. Ahora era bombero, grande y callado, con las manos hechas para ayudar y para cargar lo que fuera necesario. Nunca pensé que tendría que cargar con esto. Esa misma tarde, a la hora de la siesta, cerré la puerta trasera con llave y llamé a Esteban. No le dije nada por teléfono. Prefiero verlo a los ojos cuando las cosas duelen. Llegó con botas polvorientas y el uniforme aún caliente de la guardia. Se sentó en la mesa donde normalmente recortaba facturas y dejamos que la quietud dijera lo que queríamos decir. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó al fin, viendo la carta asomar del bolsillo del delantal sin que yo se la mostrara. La voz se rompió en el momento en que pronuncié el nombre. «Araceli», dije. «Encontré esto». Esteban la tomó sin prisa. Sus dedos eran los mismos que un día sostuvieron mis rolls de canela para no se quemaran y ahora sostenían una hoja que prometía arrancar todo. Pasó la mirada por la carta y no hizo falta que dijera nada. Su mandíbula se apretó, pero sus ojos estaban en otra parte, no en el papel, sino en lo que esa hoja implicaba. «¿Estás segura?», preguntó con esa cautela de quien ha visto incendios y sabe que la primera reacción puede empeorar las cosas. Era una pregunta que aplazaba el acto de creer, porque a veces prefieres no creer porque la verdad te desmorona. Yo no quería que esa verdad fuera cierta, pero la carta no vivía sola.
Encontré otros signos que, leídos ahora con más atención, se encajaban como piezas de un rompecabezas horrible. Un recibo de hotel que había caído bajo el asiento del auto de Julián, un pequeño tubo de gel que no reconocía en la guantera y un correo electrónico impreso que alguien había olvidado en la mesa del comedor. No había necesidad de dramatizar, los hechos se iban alineando. Fuera por descuido o por la prisa de quienes creen que las cosas pueden resolverse con mentiras, alguien había dejado rastros. Mi primera reacción fue esconder la carta. Mi segunda, llamar a un nombre que conocía desde hacía años, Don Pérez, el detective. No fue fácil aceptar que necesitábamos a alguien de afuera. La sospecha podía ser una vela que consume por dentro. Un investigador traía luz profesional, pero también un espejo frío. Don Pérez respondió con la voz pausada que yo ya conocía. No se apresure, doña Jimena. Recolecte lo que tenga y no lo meta en bolsas donde se pierda. Me pidió que guardara la carta intacta, que juntara cualquier ticket o comprobante y que no confrontara a nadie todavía. Si esto debe hacerse bien, lo haremos con cuidado, dijo, y colgó. La idea de alguien entrando en nuestra vida con cámaras y preguntas me era desagradable, pero peor era dejar que la deshonestidad se instale y robe lo que habíamos construido. Llamé a Araceli por teléfono, con la voz que intento usar cuando atiendo clientes, neutra, sin dar tregua a la emoción. Ella contestó con esa falsa ligereza de quien tiene algo que ocultar. Fue una conversación torpe, donde las palabras golpeaban más de lo que comunicaban. ¿Todo bien, mamá?, me preguntó Araceli. Sí, querida, respondí. Pasaba por la casa. ¿Vienes luego a ayudar con los panes? Cortó la llamada rápido. Me quedé mirando la línea abierta en el teléfono como quien mira un vidrio empañado. Al otro lado, la forma humana es apenas un contorno. La gente del barrio ya empezaba a hacer su trabajo. Los ojos se vuelcan como lentillas de rumor. Doña Lupita me habló con el sigilo de quien sabe que un rumor es una forma de pan. Lo comparte para sentirse menos sola. Te vi conversar con Julián, dijo, y parecía que discutían. Doña Clara, que vive frente a la iglesia, meneó la cabeza y añadió, «Cuidado, Jimena, la gente habla más fácil cuando se trata de matrimonio». No quise que hablaran, no porque tuviera vergüenza, sino porque la panadería era un refugio para todos. No quería permitir que el local que abrimos con la ilusión se convirtiera en un teatro de murmuraciones. Aún así, el rumor corría su camino. Esa noche, mientras cerraba, me senté en la escalera detrás del mostrador y releí la carta. Había frases que picaban. Cuando todo está en su lugar, los papeles a mi nombre, ya falta poco. No eran palabras de cariño, eran la concreción de un cálculo. Y la firma, la A, tan temblorosa y segura al mismo tiempo, se parecía a la letra que yo había visto en notas escolares, en recados familiares. Era la letra de quien cocina mi mesa y prepara los guisos. Fue entonces cuando la traición dejó de ser algo abstracto y se convirtió en un plan. Llamé a don Pérez al día siguiente. Llegó discreto, con la carpeta bajo el brazo y el porte de quien ha visto muchas mesas rotas y muchas historias tristes. Hablamos sentados en una mesa manchada de harina. Le mostré todo. La carta, el recibo del hotel, el correo impreso con frases sobre acuerdos y un borrador de un contrato que yo encontré en el cajón de la cocina. No tenía membrete, pero sí nombres tachados y una cifra que olía a robo. Don Pérez no dijo que sí ni que no. Miró cada papel como quien mira fichas en un tablero. «Esto puede ser prueba», dijo por fin, «pero hace falta evidencia directa. Lo que tenemos aquí es indicio fuerte, doña Jimena, pero en la corte y ante la gente las palabras deben tener respaldo». Me ofreció dos caminos. Uno, seguir la vía legal y juntar cada prueba con paciencia. Dos, exponerlos en público con el riesgo de quemar pruebas y entrar en un torbellino que podría dañarnos a todos. No me dio lecciones morales. Se limitó a colocar opciones sobre la mesa como si fueran panes recién horneados. Debes decidir si quieres justicia o espectáculo. La palabra espectáculo me hizo un nudo en la garganta. ¿Queríamos que se convirtiera en espectáculo? ¿Qué buscaba yo, verdad o venganza?
En las semanas siguientes armé un expediente. Fotos impresas en papel satinado, recortes de mensajes, extractos bancarios. Cada hoja era un testigo mudo. Con la ayuda de don Pérez conseguí algunas imágenes. Julián con Araceli en un café lejos del barrio, cogidos, no era necesario ver más, y un audio que alguien había grabado por descuido en un automóvil en el que hablaban del papel y de firmar cuando llegue el momento. No tuve que escuchar mucho para sentir el estómago caer. La voz de Julián era la que siempre había sido, la de Araceli nerviosa y urgente. Escucharles hablar de la panadería como si fuera una pieza intercambiable fue el filo que cortó mi paciencia. Cada vez que revisaba las pruebas veía flashes del pasado. La primera vez que le vendí a Julián un pedazo de masa para que probara, nuestras manos enharinadas. Los días en que Esteban pequeño pedía más pan, las celebraciones con vecinos que ahora miraban con distancia. Todo eso pesaba. Eran no solo papeles, sino recuerdos. Mi corazón quería confrontarlos, verlos tras las letras de traición, exigirles explicaciones, pero la cabeza calculaba. Un enfrentamiento escarpado podía destruir la panadería, podía generar pleitos legales largos, podía vaciar la casa. Esteban, que había mirado las pruebas en silencio, me dijo una frase que quedó pegada en la memoria. «Mamá, no te dejes comer por la ira. La ira te come y después no queda nada». Lo dijo con la misma firmeza con la que apagan incendios, con la certeza de que el primer gesto debe ser el correcto. La investigación siguió su curso. Don Pérez consiguió un testimonio de un trabajador de un hotel que corroboró el recibo. Sí, había 2 personas, sí, habían reservado con nombres diferentes. Otra vecina, doña Clara, sin saber la carga que llevaba, contó que había visto a Araceli salir de la casa nuestra con unas cajas poco antes de que Julián dijera que vamos a reorganizar la vieja bodega. Esos relatos, juntados, comenzaron a formar una red difícil de romper. Mientras recolectaba pruebas, mi relación con Julián se transformó en una coreografía sofocante. Pasábamos las mañanas preparando pan y las tardes eran silencios. Él sabía que algo estaba mal, no necesitaba que le mostrara la carta para que notara la distancia. A veces lo veía mirar la vitrina como si buscaba algo perdido entre los panes. En una de esas tardes le dije, directo, sin máscaras, «¿Qué has hecho, Julián?» No respondió con explicaciones, se quedó mirando mi delantal como si la harina pudiera borrarlo todo. Esa falta de respuesta fue un golpe peor que cualquier confesión. La comunidad empezó a dividirse. La gente que compraba pan temprano me sonreía con ternura. Otros cruzaban la calle cuando me veían, algunos me decían palabras de apoyo a media voz. El rumor, que al principio era como levadura flotando en el aire, tomó forma de masa. Don Miguel, que siempre había sido nuestro cliente más severo, se acercó una mañana y simplemente dejó un sobre en la caja. «Por si necesitas», dijo. No preguntó más. En medio de todo esto, la panadería siguió funcionando. La campanita seguía sonando, y el olor a pan se volvió una cortina que me protegía de miradas más profundas. Preparar masa se convirtió en una ceremonia de contención, amasar para no romperme, plegar para encubrir lo que dolía. En la noche me quedaba acompañada por el calor del horno y por la sensación de que alguien, allá afuera, planeaba corroer lo que teníamos. Las pruebas que conseguí con don Pérez eran contundentes en conjunto. La carta antigua, los recibos, el audio, unas fotografías claras. Pero lo que más me dolía no era la evidencia técnica, era el modo en que Araceli, con su sonrisa joven y su nombre que yo había abrazado como parte de la familia, podía hablar de llevarse la panadería como si se tratara de un objeto. ¿Qué había ocurrido en esos años para que el afecto se convirtiera en cálculo? Hablé con ella una tarde por insistencia mía. Quería escuchar y que me escuchara. Se sentó frente a mí en la pequeña mesa de siembre, las manos juntas, la voz temblorosa pero defensiva. «Mamá, no es como lo imaginas», dijo. «Julián y yo es complicado».
¿Complicado?, pregunté con ironía escondida. ¿Complicado es planear cambiar los papeles para que yo pierda todo? Ella rompió a llorar como quien no sabe sostener la propia máscara. No me importó su llanto, me importó que se sintiera sincera, y esa sinceridad no llegó. Me habló de promesas rotas, de la sensación de estar sola cuando yo no podía con mis miedos, de dejar de sentirse vista. No justifico traición por abandono, pero entendí que todas las historias tienen sus hendiduras. La conversación no me dio soluciones, me dio una certeza más. Araceli no se veía a sí misma como villana, se veía como quien se estaba salvando. Eso complicaba el asunto, porque la gente que cree salvarse suele creer que tiene razón a cualquier costo. En una esquina de mi mesa puse el conjunto de pruebas y las miré como quien mira una herida abierta. Había algo que debía decidir. Ir a la vía legal y quitar de nuestras manos lo que alguien había planeado sin que nos diéramos cuenta. ¿Hacer pública la traición y dejar que la humillación caiga sobre ellos y sobre mí también? ¿Luchar en silencio y preparar la defensa financiera de la panadería para cuando intentaran ejecutar sus planes? Esa noche me sorprendió Julián en la cocina. No habló mucho, miró la carta que había sobre la mesa y se sentó, con la sombra de alguien cansado y arrepentido. Por primera vez en mucho tiempo, su voz fue clara. «Me equivoqué», dijo. «No sé cómo sucedió. No era mi intención lastimarte así». No supe si creerle. La palabra equivocado no alcanza para describir el plan que alguien trazó, la carta, los papeles, las cifras. Pero escucharlo decirlo me hizo dudar de la dureza que mi corazón pedía. ¿Era mejor buscar justicia al precio de destruir lo que quedaba de nosotros, o guardar la casa con el riesgo de que todo se perdiera? La pregunta me siguió como un zumbido al día siguiente, cuando don Pérez llegó con una pieza que cambió el tablero, un video. No era un video escandaloso por el morbo, era la evidencia de una conversación donde se hablaba de firmas y de tiempos. Lo vi con la garganta apretada, sintiendo cada palabra como si me lacerara. En la pantalla Julián hablaba, y la familiaridad de su habla era lo más absurdo de todo. Deseaba que fuera un error, una mala edición, cualquier cosa que me permitiera respirar. Don Pérez me ofreció dos cosas en ese momento: la posibilidad de usar ese video en un procedimiento legal para anular cualquier traspaso de la panadería, o la otra vía, amarga y pública, que consistía en exponerlo en una asamblea del barrio, en la misa dominical, en la plaza donde los nombres se vuelven historias que no es posible borrar. Ambos caminos tenían consecuencias. Él no me empujó hacia ninguna, me dejó con la decisión. Pasaron las noches en vela, preparaba pan con manos rígidas, y cuando la tarde caía, la cuconada luz de la panadería me devolvía la imagen de la carta. Esa A me perseguía. No dormía. Esteban me llamaba a menudo para preguntar cómo me sentía. A veces su voz sonaba furiosa, otras protector. En uno de esos llamados me dijo: «Mamá, si decides hacer algo, hazlo pensando en lo que vamos a perder, no solo en lo que van a perder ellos». Fue la frase que me sostuvo. Hice lo que nunca creí que haría, pedir a un abogado que revisara los papeles. Legalmente, la panadería estaba a nombre mío, con escrituras claras, pero había contratos y acuerdos informales que, mal manejados, podían abrir grietas. El abogado me hizo ver con frialdad lo que ya sabía por intuición. En la vida, muchas personas mueven fichas cuando creen que nadie está mirando. Mi tarea, dijo, era demostrar que esas fichas habían sido movidas con engaño. Durante ese tiempo, la gente hablaba menos en la puerta y más detrás de puertas cerradas. La panadería seguía llena, pero las conversaciones cambiaban de tono. Del «qué rico» al «has escuchado». Sentía las miradas como una cuerda que se tensaba y podía romper en cualquier momento. Y entonces, un día, recibí una nota anónima en la caja registradora. «Sé lo que tienes, no lo arruines». No sabía si era advertencia o amenaza. La nota estaba escrita con una letra que no reconocí. La dejé allí, doblada como si fuera un pedazo de masa que pudiera amoldarse de nuevo. La vida, pensé, tiene esa forma.
A veces levanta lo peor y lo mejor al mismo tiempo. La decisión no llegó de forma épica, llegó en gotas. Una mañana de domingo, después de cerrar, encontré a Esteban sentado en la acera, con la camiseta manchada de harina. Sus ojos estaban cansados. Nos miramos y supe que había llegado un punto en el que no podíamos seguir recolectando pruebas sin que algo estallara. No por la evidencia, por la convivencia, porque vivir con el veneno de la sospecha es dejar que te consuman lentamente. «Mamá», dijo Esteban, ¿quieres que te acompañe cuando lo confrontes? No era una invitación a la humillación pública, era la oferta de su presencia. En ese gesto pequeño hubo una solidaridad más fuerte que cualquier plan. Un hijo que no quiere que su madre enfrente sola la agonía de la traición. El plan empezó a formarse como una masa en fermentación. No una venganza que hiera por herir, sino una exposición que pusiera las cartas sobre la mesa ante testigos que entendieran la verdad y pudieran respaldarla. No quería que fuera espectáculo, quería que fuera una reivindicación. Don Pérez habló de presentar las pruebas en una reunión del consejo vecinal y de llevar testigos que confirmaran los hechos. El abogado sugirió medidas previas, asegurar los libros, bloquear transferencias, notificar a las autoridades mercantiles para que no se realizara ningún traspaso hasta resolver la situación. Todo ello parecía razonable, pero también implicaba sacar la basura de la casa en público. La noche anterior a lo que habría de ser la reunión para discutir asuntos de la panadería, una frase que yo había elegido para que sonara inocente, no pude dormir. Tenía en mis manos el teléfono con el video que don Pérez había guardado. Era corto, pero lo decía todo. La voz de Julián hablando de fechas y de cuando esté lista, la risa contenida de Araceli, la mención de documentos. No había explícitos actos de violencia, no había violencia física en la pantalla, pero sí había un plan frío y calculado. Mientras contemplaba la pantalla, la campanita de la puerta sonó. Era tarde y no esperaba a nadie. Abrí la puerta y Julián estaba ahí, con los ojos cansados y el delantal aún oliente de la cocina. No dijo nada al entrar, se quedó de pie en la entrada, por un segundo como quien no sabe si cruzar un puente. La carta seguía en la mesa, el video en el teléfono y una ciudad de decisiones se apiñaba para tomar forma. Lo miré. Había tanto para preguntar que las palabras se desparramaron en mi boca sin orden. «Tenemos que hablar», dije, sin saber si era confrontación, advertencia o inicio de una tregua. Él asintió con la cabeza. No supe si iba a pedir perdón, a disculparse, a explicar, o si iba a huir como quien sabe que en la plaza se enciende la antorcha y no hay marcha atrás. La campanita de la puerta que había sonado antes seguía resonando en mi cabeza como un metrónomo que marcaba un tiempo final. Sostuve el teléfono en un puño. El video, la carta, los recibos, todo estaba listo para mostrarse. Afuera, la calle tenía la luz de la tarde y las sombras alargadas de los árboles. Dentro, la masa de nuestro pasado fermentaba con la sospecha. Adelante, la reunión con vecinos, el abogado, el riesgo de que todo saliera mal. Atrás, la vida que conocíamos, con panes y risas y mañanas. Al lado, Esteban durmiendo en el sofá sin darse cuenta de que estaba a punto de perder una parte de su familia. Di un paso hacia Julián. Él me miró como si esperara que la justicia fuera un gesto sencillo y limpio. No lo es. La justicia es áspera y exige sacrificios. Y yo ya había hecho demasiados sacrificios para que ahora me robaran la posibilidad de decidir qué quedaba de nosotros sin ese engaño. Tomé aire. Sentí la harina en las uñas y la carta en el bolsillo, dura como una piedra. Sabía que al mostrar el video podría romperlo todo. Sabía también que guardarlo sería dejar que alguien, además, se adueñara de lo que tanto me costó. Estaba en el borde de una decisión que no solo afectaría a Julián y Araceli, sino a Esteban, a los vecinos y a la comunidad que durante años había confiado en nosotros para su pan de cada día. Entonces, justo cuando pensé que no podía sostener más el silencio, la campanita sonó otra vez. Al abrir, doña Lupita estaba en la puerta, con las manos ocupadas en una bolsa de mandados. Detrás de ella, sin que lo supiéramos,
asomaba una figura que lo cambió todo. Detrás de doña Lupita, la figura que apareció me clavó la mirada con la seriedad de quien viene a saldar una deuda de honor. Era don Miguel. Su abrigo olía a café y a humo de tabaco, como siempre, pero esa tarde traía algo más. La cara de quien ya decidió de qué lado estará cuando las cosas se vuelvan difíciles. «Vine con algo», dijo, dejando la bolsa sobre el mostrador. No podía quedarme sentado mientras veía cómo te mordían la mano los que se dicen de la familia. No supe en ese instante si aquello era consuelo o combustible, pero necesitaba a alguien que no hablara a medias. Lo miré y devolví un gesto que no era ni agradecimiento ni rencor. Era la aceptación de que las piezas continuaban moviéndose. Le hice un café y nos sentamos entre sacos de harina. Le mostré todo de nuevo, la carta, que ya no olía a sorpresa sino a plan, los recibos, el audio, el video que pulsaba como una herida abierta en el teléfono. Don Miguel escuchó sin interrumpir, como quien ya conoce la importancia de los silencios. Cuando terminé, apoyó la mano sobre la mía. «No tienes que hacerlo sola», dijo. «Si vas a exponerlo, cuenta conmigo y con quien sea necesario para que no te dejen sola en la plaza». Esa tarde, después de que la última barra de masa entrara al horno y mientras barría migas que parecían pedacitos de una vida rota, respiré hondo y dije en voz alta, como si fuera un juramento: «Voy a hacerlo». Si esta historia te está llamando, suscríbete y quédate hasta el final. Te contaré cada paso. Con los pasos más firmes que pude reunir, llamé a Esteban y le pedí que viniera a la panadería. No quería confrontaciones improvisadas, ni cámaras sin testigos. Quería un lugar donde la verdad tuviera ecos que no se perdieran en la nada. Le propuse contar todo en la próxima reunión del consejo vecinal. La excusa era inocua. «Tratemos unos asuntos de la panadería», dije. Acordamos que el abogado estaría presente, don Pérez también, y que llevaríamos testigos, doña Lupita, don Miguel, doña Clara y algunos clientes que habían visto señales. No sería un linchamiento, sino una reunión con documentos. Le hice un café y nos sentamos entre sacos de harina. Le mostré todo de nuevo, la carta, que ya no olía a sorpresa sino a plan, los recibos, el audio, el video que pulsaba como una herida abierta en el teléfono. Don Miguel escuchó sin interrumpir, como quien ya conoce la importancia de los silencios. Cuando terminé, apoyó la mano sobre la mía. «No tienes que hacerlo sola», dijo. «Si vas a exponerlo, cuenta conmigo y con quien sea necesario para que no te dejen sola en la plaza». Esa tarde, después de que la última barra de masa entrara al horno y mientras barría migas que parecían pedacitos de una vida rota, respiré hondo y dije en voz alta, como si fuera un juramento: «Voy a hacerlo». Si esta historia te está llamando, suscríbete y quédate hasta el final. Te contaré cada paso. Con los pasos más firmes que pude reunir, llamé a Esteban y le pedí que viniera a la panadería. No quería confrontaciones improvisadas, ni cámaras sin testigos. Quería un lugar donde la verdad tuviera ecos que no se perdieran en la nada. Le propuse contar todo en la próxima reunión del consejo vecinal. La excusa era inocua. «Tratemos unos asuntos de la panadería», dije. Acordamos que el abogado estaría presente, don Pérez también, y que llevaríamos testigos, doña Lupita, don Miguel, doña Clara y algunos clientes que habían visto señales. No sería un linchamiento, sino una reunión con documentos. Los días antes de la reunión se movieron entre la calma ritual de mi trabajo y la preparación obsesiva de los detalles. Imprimir copias, pedir al abogado que presentara recursos preventivos para bloquear cualquier traspaso, pedir a don Pérez que estuviera listo para explicar cómo se obtuvieron las pruebas. No entré en técnicas ni en mecanismos, todo fue legal y documentado. En la noche, después de cerrar, revisaba la carta y memorizaba frases como quien relee una sentencia. En la sala del consejo, la luz era amarilla y la gente venía con la expresión de quien asiste a un acontecimiento que no sabe si será festivo o fúnebre. Puse las copias sobre la mesa y con la voz que me quedaba dije lo que había guardado por semanas. Encontré una carta vieja, empecé, porque no quería empezar de otra forma. Creí que era un error, alguien jugando, hasta que las piezas se sumaron. Aquí están los documentos, aquí está el video.
Hubo un murmullo, esa ola baja que hace que las voces se vuelvan pequeñas. Mi abogado habló primero de manera técnica, presentó la petición para suspender cualquier transferencia de la propiedad y explicó las implicaciones legales. Don Pérez, a mi lado, describió la cadena de indicios. No me sentí débil, sentí algo parecido a una calma tensa, la misma que se siente antes de soltar una masa y dejarla crecer. Cuando puse el teléfono sobre la mesa y reproducí el video, el tiempo pareció reducirse. No era pornografía ni escena de novela, era una conversación en la que se nombraba un plan. Oí la voz de Julián, la cadencia que conocía desde siempre, diciendo fechas y confirmando la intención de ajustar papeles cuando todo estuviese en su lugar. Oí la risa apurada de Araceli, que hablaba de firmas y de quitar lo antiguo. Escucharlos así, fríos y prácticos, fue como ver a un par de manos desconocidas tocar la herencia de mi vida. Al terminar el video, la sala respiró. Algunas personas bajaron la cabeza, otras miraban a Julián con ojos que dolían. Él permaneció sentado, pálido como un pan sin tostar. Araceli no pudo sostener la mirada, tenía las manos temblorosas sobre la falda. No vine a humillar desde el orgullo, dije, vine porque esta panadería, esta casa, es de la gente que ha confiado en nosotros. No puedo permitir que la traición de 2 personas la convierta en mercancía. Entonces la conversación se volvió pública. Vecinos que no sabían de los detalles comenzaron a hablar de lo que habían observado. Cajas llevadas a la madrugada, movimientos extraños en la vieja bodega, promesas de modernizar el negocio con contratos que nadie había firmado. Los testimonios, por pequeños que fueran, se acumularon y se sostuvieron unos a otros. Araceli habló con tono tembloroso, juró que todo era fruto del cansancio emocional, que había pensado que era lo correcto para asegurar el futuro. Julián pidió perdón, con la voz rota, como si una sola palabra pudiera recomponer lo que estaba hecho. Sus palabras no calmaron a nadie. Porque el daño no era solo aquel acto interceptado. Era el hecho de que habían hablado de los papeles como quien habla de decorar una tienda, sin comprender que allí había vidas. Después de la reunión, la plaza se llenó de conversaciones. Algunos vecinos me abrazaron, otros se apartaron, incapaces de mirar a la familia rota. Al volver a la panadería esa noche, el silencio me pareció un animal que no quería abandonar el lugar. La campanita sonó y nadie entró. El sonido quedó suspendido como una pregunta que no sabía responder. A la mañana siguiente, la noticia ya rondaba por el barrio. La gente comentaba en la panadería, en la parroquia, en la tienda de los frutos secos. La exposición tenía el efecto que temía y deseaba a la vez. La verdad corría libre, pero con ella venían las miradas y las preguntas. En la primera semana después del escándalo, vendí menos panes. Algunos vecinos compraban en silencio, otros me traían gestos de apoyo. Recibí cartas y llamadas. Algunas eran de apoyo, otras con advertencias legales. Araceli presentó una queja por difusión de imágenes privadas. Julián dijo que lo había hecho por un impulso, que no sabía cómo dejarme. La vida de todos había cambiado. Un abogado auxiliar de Araceli intentó presionar para que retirara el video. Mi propio abogado estaba preparado y presentó contrademandas por la intención de fraude. En la balanza legal, las pruebas que yo había recogido tenían peso. La carta, los recibos, el audio y el testimonio del hotel formaban un entramado que demostraba intención de vulnerar la propiedad. El juez que atendió la medida cautelar decidió, con prudencia, suspender cualquier traspaso hasta que se resolviera el fondo del asunto. Fue una victoria técnica, pero no una reparación emocional. Lo que sí sucedió, y fue quizá lo más difícil, fue la ruptura en la familia. Esteban tuvo que decidir cómo ubicarse, del lado de su madre, de la verdad, del dolor común. Fue él quien, con voz firme pero quebrada, vino a la panadería un día y me dijo: «Mamá, voy a tomar la guardia. No quiero que los clientes piensen que todo esto es cosa mía. Necesitamos mantener la panadería abierta. Estoy contigo». Esa decisión de mi hijo fue como un bálsamo que no cura, pero sí sostiene. Nos aferramos a la rutina, las 7 de la mañana, la masa, el horno.
La panadería volvió a ser nuestro refugio y también la trinchera donde defendíamos lo que era nuestro. Durante el proceso, hubo momentos en que la culpa me mordía. Me preguntaba si la exposición pública, el escándalo, habrían resultado en algo peor. ¿Había puesto en riesgo a mi hijo? ¿Había convertido a la familia en chismorreos? Pero cuando veía esas manos pequeñas de clientes habituales, cuando doña Clara me traía un guiso y decía, «Aquí tienes fuerzas para continuar», entendía que la verdad, aunque dura, tenía poder sanador. Araceli y Julián salieron de casa. No fue inmediato ni limpio. Hubo discusiones con vecinos, hubo insultos y desgracias menores que el pueblo amplifica. Araceli se fue primero, con una despedida que pretendió explicarse por la soledad. Julián se quedó un tiempo intentando recomponer lo irreparable. Algunos días trabajaba en la panadería como si los aprendizajes de décadas pudieran olvidarse con la disculpa. Pero los gestos no son suficientes cuando la decisión de tomar lo ajeno ya está escrita en papel. Hubo que concretar la separación de bienes y después, legalmente, el divorcio. El procedimiento fue largo. Hubo audiencias donde los documentos se mostraron, peritos que analizaron firmas, testigos que hablaron de conversaciones. En una de esas audiencias, la Fiscalía abrió una investigación por intento de fraude mercantil, porque las pruebas sugerían que existía la intención clara de ejecutar una transferencia por medios fraudulentos. La investigación no fue un espectáculo, fue una serie de diligencias que reafirmaron lo que ya sospechábamos. Al final, el juez estableció que la voluntad de traspasar la panadería no estaba demostrada plenamente como consumada, pero sí que se había actuado con dolo. Hubo sanciones y advertencias. La resolutiva, sin embargo, protegió la propiedad. La panadería permaneció bajo mi nombre. El daño emocional, sin embargo, fue otra cosa. Hubo días en que me despertaba con el corazón desorbitado. La noche de la audiencia dormí con el delantal puesto por si había que salir a atender porque la gente vendría a preguntar. Había enojo, también vergüenza. La gente necesita historias claras y la vida real no siempre las ofrece. Para algunos yo era la heroína, para otros la mujer que prefirió humillar. No pude controlar eso, pero sí pude controlar lo que cocinaba, la manera en que recibía a los que venían por pan y por compañía. Una tarde de lluvia, caminando por la bodega, encontré una caja que Araceli había dejado en algún momento y que contenía viejas fotos de la panadería. Nosotros jóvenes, con harinas del cabello, risas congeladas en la plata del tiempo. Al ver esas fotos sentí algo inesperado, ternura por todo lo vivido. No justificaba la traición, no quitaba lo que habían hecho, pero me recordó que la vida se compone de capas, y en esas capas la decisión de sanar también debía estar presente. Araceli regresó una vez a la panadería después de meses. Entró sin tocar la campanita, casi como un fantasma que teme ser visto. Traía algo en la mano, una carta, no la antigua, sino una donde pedía perdón de forma sencilla, sin excusas, reconociendo el daño que había causado. La guardé en un cajón y no la leí de inmediato. Me tomó tiempo decidir si la aceptación de una disculpa era la misma que la reconciliación. No lo fue. La perdoné en la medida de afirmar mi libertad, no en la de restaurar lo que había perdido. La comunidad, con sus fallas y sus virtudes, también jugó su papel. Algunos vecinos se alejaron, otros se acercaron. Un día, doña Lupita organizó una pequeña colecta para reparar la vitrina de la panadería que había sido golpeada por amigos de la parte contraria. Fue un gesto sencillo que me recordó que no todo en el barrio era juicio, también había ternura. Don Miguel, por su parte, vino con una caja de herramientas y, sin pedir nada, se puso a arreglar bisagras y estantes. Sus manos, rotas por años de trabajo, eran una lección de lealtad. Hubo un episodio que me marcó profundamente y que en privado me costó más que cualquier audiencia. Un día, una anciana que había sido mi primera clienta se sentó frente al mostrador y me dijo, con voz asustada, «Perdón por no haber venido antes a decir lo que vi». Me contó que, meses atrás, había visto a Araceli y Julián discutir en la madrugada sobre papeles y que no quiso meterse. Me pidió perdón por su silencio.
Yo la escuché y cuando terminó le tomé la mano. No estaba buscando absoluciones, estaba oyendo que la vida a veces exige valor para hablar antes de que la masa suba y sea demasiado tarde. En ese gesto de la anciana encontré un aprendizaje, que la comunidad se sostiene cuando alguien tiene el valor de hablar a tiempo. Con el paso de los meses, la rutina fue reconstruyendo mis mañanas. Perdí clientes puntuales, gané la fidelidad de otros. Empecé a dar clases de panadería los sábados para quien quisiera aprender, jóvenes que necesitaban oficio, mujeres que querían salir adelante y algunos vecinos curiosos. Convertí ese lugar, que había sido escenario de hallazgos dolorosos, en un laboratorio de reconstrucción. Cocinar dejó de ser solo pan, se transformó en terapia, en oficio, en nodo social. Mi relación con Esteban sanó en la práctica. No cerramos todas las heridas, pero encontramos formas de convivir con ellas. Una tarde vi cómo cargaba sacos de harina con la misma determinación que solía usar con las mangueras del bombero. Sus ojos ya no llevaban la furia dura, sino una ternura que me decía: «Estoy aquí». Le confesé que hubo noches en que pensé en renunciar, en cerrar las puertas y empezar de cero en otro lugar. Él negó con la cabeza. «No lo hagas, mamá», dijo. «Esto es más que un negocio. Esto es la memoria de nuestras manos». Esa frase me agarró del pecho, me obligó a sostener la decisión que había tomado, luchar por mantener lo nuestro, no por orgullo, sino para salvaguardar un legado. Araceli, con el tiempo, intentó rehacer su vida en silencio. No volvió a mostrarse en la plaza como antes. A veces me cruzaba en la calle y bajaba la mirada. No siento placer en su caída, no la busco para infligirle dolor. La observo como quien ve a alguien que se rompió y está aprendiendo a armarse de nuevo. La justicia no siempre es venganza, a veces es la distancia que impide que el daño continúe. Pasaron años, hubo un episodio que nunca imaginé. Un inspector municipal llamó a la panadería para entregar un reconocimiento por la contribución al barrio. Fue extraño recibir ese papel en medio de todo, una placa que decía: «A la trayectoria y aporte cultural de la panadería de Jimena». La leyenda me hizo respirar por primera vez, como si todo no hubiese sido en vano. Lo puse en la pared junto a una foto antigua de nuestra inauguración. En el plano legal, el proceso terminó con una resolución que no hizo felices a todos. La sentencia reconoció la existencia de intención dolosa en las actuaciones de Julián y Araceli respecto a los papeles y ordenó la nulidad de cualquier instrumento irregular. Además, estableció sanciones administrativas y aconsejó medidas de reparación a favor de la panadería. Para mí, la sentencia fue una mezcla de alivio y de recordatorio amargo. La justicia puede tardar, puede ser insuficiente en el ámbito del corazón, pero existe para ordenar las cosas. Con el negocio tranquilo, empecé a pensar en lo que haría con el tiempo que antes invertía en cuidar la casa como si fuera una cueva a la que había que proteger de dragones. Estudié contabilidad básica para entender mejor los libros. Contraté a una chica joven del barrio para que me ayudara con la caja. Abrí la panadería unos minutos más tarde para dedicarme a enseñar a quienes llegaban con ganas. El peso del dolor se fue traduciendo en proyectos. Hubo noches, lo confieso, en que la tristeza regresaba con la fuerza de los olores. Un pan quemado me llevaba reflexivamente a la tarde en que leía la carta. Una canción que Julián solía tararear se cruzaba en el mercado y me interrumpía. Pero esos momentos fueron menos frecuentes. Aprendí a recibirlos sin que me definieran. Un día, años después, encontré la carta original escondida en un viejo libro de contabilidad que yo ya no usaba. La observé y respiré. No sentí el ardor de antes. La carta ya no me decía nada nuevo. Había dicho su parte. Me senté en el umbral de la panadería, con la luz de la tarde en el rostro, y pensé en la cadena de decisiones que me habían traído hasta allí. La indignación, el miedo, la prudencia, la necesidad de justicia, la exposición pública. Fue un camino sucio y difícil, pero necesario. Recuerdo la sensación del humillar y del ser humillada. La plaza donde se pone nombre a lo que antes era secreto. Las voces que se levantan, el escarnio que puede venir sin piedad. No me reconozco en la gratificación de la venganza. Me reconozco en la necesidad de poner fin a una amenaza que hubiera devorado décadas de trabajo.
Aprendí que exponer no siempre es proclamar el triunfo, sino decidir que la vida de uno no será moneda de cambio. En el cierre de este ciclo, organizamos una pequeña feria en la plaza, panes, tertulia y risas. Arreglé la vieja vitrina con la ayuda de don Miguel y don Pérez asistió como vecino, Yacín su carpeta de investigador, con la tranquilidad de quien sabe que hizo bien su labor. Esteban, con su uniforme de vez en cuando, vino a saludar a la clientela y a ayudar. La panadería funcionó no como un trofeo, sino como un hogar que resistió las tempestades. Hoy, cuando cuento esto, lo hago con la lengua desgastada por el tiempo y con la certeza de que las decisiones que tomas en nombre del honor y del sustento tienen efectos que van más allá de tu orgullo. Si algo aprendí, es que la verdad, aunque cueste, al final te devuelve un espacio donde poder respirar. Si fueras tú, ¿callarías o enfrentarías todo? Cuéntamelo en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdad duele, pero también libera.